Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo un bookshelf tour por mis estanterías de terror y fantasía. Así que empecemos. Y aquí estamos en esta segunda parte del Bookshelf Tour, donde les voy a mostrar en específico algunas estanterías en donde tengo mis libros de terror y fantasía, como ya dije. Así que vamos a empezar con este recorrido. Hoy nos vamos a concentrar en esta repisa donde tengo las cosas de terror, aunque esto es muy ambiguo porque también tengo mucha literatura juvenil e infantil. Así que bueno, para mí es la estantería de terror, pero bueno, hay de todo en este lugar. Por acá abajo también vamos a ver ahorita con detenimiento toda mi colección de George R.R. Martin y otros libros que tengo en este lado. Y por último también vamos a ver esta repisada hasta abajo donde tengo mi colección de fantasía. Al igual que en el primer video, les voy a presentar las estanterías como están ordenadas comúnmente. Y de este lado tenemos un Mario, que es de esos típicos de feria que mi novio se ganó hace algunos años. Por acá tengo una estrella de espejo que hizo mi mamá, me la dio para Navidad y me encanta. Acá tenemos algunas pequeñas figurillas de Power Rangers. Después un portarretratos que tiene la misma técnica de espejo que la estrella. Y lo hice yo con todos los signos zodiacales de los miembros de mi familia. Y pues la foto somos yo y mi novio en un viaje a Puerto Vallarta. Acá tenemos una figura de Sailor Moon, también muy viejita, que encontré en un mercado de juguetes usados. Y esta pinturita de Calamardo que le hice a mi novio hace unos... creo que en su cumpleaños pasado o antepasado, no recuerdo bien. Mi vela, que como ven ya no soporta más el calor que está haciendo últimamente. Esta que es como una cremera que me la dio mi mamá y me gusta mucho. Me gusta mucho luego tener cosas así como viejitas que no utilizo para nada, pero que aquí están. Esta es una ilustración que le compré a una chica en un bazar, que ya les conté de ella en mis historias hace un tiempo. Después tengo un Funko de Sailor Moon, porque como saben soy súper fan de Sailor Moon. Una copa que a veces utilizo para mis fotos. Por acá tengo pues una foto que tomó mi novio, que me regaló cuando éramos recién novios. Y acá pues tengo también fotos con mi novio, ya saben, pura cursilería. De este lado tenemos esta figura del Cthulhu, que es de cerámica. Y bueno, se puede sacar de aquí, pero es como una gárgola. Después tenemos a Homero Donna, obviamente, que aquí somos fan de los Simpson y de la casita de terror. Por eso también tenemos estas figuritas de Lego de Bart y de Milhouse. Tengo este llavero de mi trabajo final del diplomado que tomé para titularme. Y oiga, nunca había mostrado esto. No sé si mostrarlo, pero bueno, es un trabajo de fotografía que hice hace tiempo. Y pues hice estos pequeños souvenirs. Algún día les contaré la historia de este trabajo y se los mostraré, porque bueno, fue un trabajo muy significativo para mí. Pero bueno, esa es otra historia. Acá tenemos unas velitas que me encantan de calavera. Y pues acá ya se pone la cosa más satánica con este peluche. Y bueno, acá abajo, que es la segunda parte de fantasía, aquí tengo todos mis libros de George R.R. Martin. Y están un poco adornados también con algunos Playmobil. Y obviamente con Jon Snow en el trono de hierro. Me encanta este Funko. Y acá tenemos algunos guerreros, un vikingo. Tenemos también a Longclaw, que es la espada de Jon Snow también en la serie. Y esta es una pequeña miniatura. Déjenla saco, con una mano es muy difícil, pero vean, así es. Se saca de su funda y aquí está la espada.
Y acá tenemos a un caballero un poco polvoso junto a otro guerrero hindú. Y empecemos a ver cada libro por título. Y vamos a empezar el recorrido por la estantería de fantasía con mi colección de Juego de Tronos y el primer tomo de Canción de Hielo y Fuego, que es Juego de Tronos. Después tenemos Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Después tengo esta edición de aniversario de Juego de Tronos con tapas duras, la edición ilustrada y en inglés de Juego de Tronos y otra edición ilustrada y en inglés de A Clash of Kings o Choque de Reyes. Continuamos con El Caballero de los Siete Reinos, Fuego y Sangre, El Dragón de Hielo, Game of Thrones, A Pop-Up Guide to Westeros, El Mundo de Hielo y Fuego, todos los mapas de The Lands of Ice and Fire, Sueño del Febre, una canción para Lía y terminamos esta colección de George R.R. Martin con Viajeros de la Noche. Continuando por el mundo de la fantasía tenemos Historias de Terramar de Ursula K. Le Guin, Circe de Madeline Miller, Romanov de Nadine Brands, La Hija del Bosque de Juliette Marillier, El Hijo de las Sombras de Juliette Marillier y El Hijo de la Profecía también de Juliette Marillier, American Gods de Neil Gaiman, una edición ilustrada del Hobbit de J.R.R. Tolkien, mi edición ilustrada de la trilogía del Señor de los Anillos por J.R.R. Tolkien, El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, Mitos Nórdicos de Neil Gaiman, La Voz de Amunet de Victoria Álvarez, Las Lágrimas de Isis de Antonio Cabanas, El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon, Relatos de las Brujas Morenas, El Decálogo de las Brujas y Mictlán, todos escritos por Paola Clough, Tiburón de Peter Benchley, Frankenstein de Mary Shelley, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, Drácula de Bram Stoker, Brujarela de Iván Barrenetexia, Mundo Umbrío, Las Dos Muertes, Mundo Umbrío, La Traición y Mundo Umbrío, La Venganza, estos tres últimos escritos por Jaime Alfonso Sandoval, Crepúsculo de Stephanie Meyer, Eclipse de Stephanie Meyer y por último Amanecer de Stephanie Meyer. Y como pueden ver me falta Luna Nueva en tapa dura, así que si alguien me lo puede conseguir por ahí se lo agradecería. Tales of Horror de H.P. Lovecraft, Descansa en Paz de John Atpit Lindquist, una adaptación de Pride and Prejudice llamada Pride and Prejudice and Zombies, The Halloween Tree de Ray Bradbury. Y ahora empecemos con Stephen King y El Cazador de Sueños, El Pistolero, la primera parte de La Torre Oscura, El Misterio de Salem Slot, The Body, El Visitante, El Resplandor, Doctor Sueño, otra edición de El Resplandor en inglés. Y para terminar con este autor, mi favorito, It, o más conocido en México como Eso. Oigan, y creí que ya habíamos terminado con esta repisa, pero no, me faltaba este, que es Entrevista con el Vampiro de Anne Rice. Eso es todo por el día de hoy, pero no te pierdas la tercera parte de este Bookshelf Tour que saldrá la próxima semana, en donde les mostraré mis estanterías de literatura contemporánea y ciencia ficción. Si te gustó el video, recuerda darle like, así como suscribirte al canal si es que no lo has hecho, o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!